En este video vamos a ver todos los pasos que se realizan para hacer un estudio de función. Comenzaremos con el análisis de una función en el que para su análisis nos va a ayudar la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a esa curva, y de acuerdo a cómo va variando esa pendiente, nosotros podemos obtener la gráfica de esa pendiente, que también nos va a ayudar esa gráfica, de acuerdo al valor que tome, a identificar ciertas partes de la función original. También tenemos sobre la primera derivada la posibilidad de ver el comportamiento de su recta tangente, o sea, de la segunda derivada, la que también va a favorecer para el análisis de la función original. De esta manera vamos a obtener también una gráfica de la segunda derivada. De acuerdo a la posición y ubicación de cada uno de los puntos de la derivada y de la segunda derivada, podemos analizar qué es lo que va a pasar con la función original. De esta manera, con todos estos elementos, vamos a hacer un análisis exhaustivo, paso por paso, de la situación de la función. El análisis de la función consiste en realizar aproximadamente 15 pasos, los cuales vamos a ir explicando uno a uno con distintos ejemplos, ya que con una sola función no siempre se cumplen todos los pasos. Entonces, para cada uno vamos a utilizar un ejemplo distinto. Primero vamos a determinar el dominio de la función. Para determinar el dominio, lo que tenemos que hallar es el conjunto A formado por todos los valores de la variable independiente, tal que todos estos valores pertenezcan al campo de los números reales, tal que exista un valor de y que sea función de ese valor de la variable independiente. Para esto lo que tenemos que hacer es analizar la operación principal y las restricciones que tiene la función de acuerdo a sus operaciones. Por ejemplo, tenemos una función que es la raíz cuadrada de x menos 2 sobre x más 2. Para realizar un primer análisis de esta función, sabemos que el radicando, cuando la raíz es de índice par, debe ser mayor o igual que 0. Y en este caso, como el radicando es un cociente, también sabemos que el denominador tiene que ser distinto de 0. Entonces, como primera medida, ya en este caso podemos aclarar que
x tiene que ser distinto de menos 2. O sea que menos 2 es un punto excluido del dominio. La otra condición es que el cociente tiene que dar mayor o igual que 0. Entonces, hay dos condiciones. Que x menos 2 sea mayor o igual que 0 y que x más 2 sea mayor que 0. Y también que x menos 2 sea menor o igual que 0 y que x más 2 sea menor que 0. Se puede cumplir la primera condición o la segunda. Sabemos que el cociente cumple con la regla de los signos. Entonces, tanto numerador como denominador tienen que ser positivos o negativos. No puede ser uno positivo y otro negativo. De esta manera, con estos tres parámetros, podemos decir que el dominio funcional es desde menos infinito a menos 2 unión 2 a infinito. Esto lo pueden comprobar resolviendo el sistema de inecuaciones. Y chequeando que realmente sea este el dominio funcional. Como paso siguiente, lo que hay que hallar es la intersección con los ejes. El planteo que se realiza para hallar la intersección con los ejes es plantear cuando x es igual a 0, hallar qué valor de función es el que le corresponde. Y cuando la función es igual a 0, hallar qué valor de x es el que le corresponde. Entonces, cuando x es igual a 0, lo que hallamos es la intersección con el eje y. Y cuando la función es igual a 0, hallamos las raíces de esa función. Vamos a ver con un ejemplo. Si la función es x al cubo menos 4x, cuando x es igual a 0, el primer planteo, f de x, o sea, f de 0, es igual a 0 al cubo menos 4 por 0 igual a 0. Entonces, este punto de intersección es el punto 0, 0. Vamos a ponerlo acá abajo como solución. 0, 0 es uno de los puntos de intersección. El otro planteo que hay que hacer es cuando la función es igual a 0, entonces decimos que x al cubo menos 4x es igual a 0. Acá podemos sacar factor común x y es igual a
x al cuadrado menos 4. Entonces, los valores que va a tomar esta expresión, o sea la variable, para que este producto sea igual a 0, es que x vale 0, o sea que para f de x0, x0, que es el mismo punto que ya hallamos, y también cuando x es igual a 2, la expresión también es igual a 0. Y como este x está elevado al cuadrado, también se cumple para x igual a menos 2. Entonces, los otros puntos de intersección son 2, 0 y menos 2, 0. Esto lo podemos comprobar si realizamos la gráfica. Ahí podemos ver que las intersecciones son 0, 0, que es el centro de coordenadas, menos 2, 0, acá me olvidé el 0, y 2, 0. De esta manera entonces se hallan las intersecciones para cualquier función. Ahora analizaremos los intervalos de positividad y negatividad. Para poder generar estos intervalos, lo que vamos a hacer es utilizar las raíces y los puntos excluidos del dominio. Entonces, cada raíz va a ser extremo de un intervalo y cada punto excluido también. Vamos a utilizar el mismo ejemplo del ejercicio o del análisis anterior, donde la función es x al cubo menos 4x. Las raíces dijimos que son menos 2, 0 y 2. Y en este caso no hay puntos excluidos, ya que el dominio son todos los reales. Entonces, como menos 2, 0 y 2 son raíces, lo que hay que formar son los intervalos menos infinito, menos 2, menos 2, 0, 0, 2 y 2, infinito. Entonces, para este caso tenemos 4 intervalos. Tenemos que determinar cuáles son los intervalos de positividad y negatividad. Entonces deberemos tomar un valor de la variable independiente para cada intervalo y verificar si es mayor que 0 o menor que 0. Igual no va a ser, porque en los casos donde da igual son las raíces y ya lo tomamos como extremo del intervalo. Entonces, para calcular en este intervalo podemos hacer f en menos 3. Para este, f en menos 1. Para este intervalo, f en 1. Y para este, f en 3. Cualquier valor de variable que tomemos dentro de cada uno de los intervalos va a tener el mismo signo, porque estamos analizando entre una raíz y otra, o sea que en medio no toma
la función valor 0 en ninguno de sus puntos, excepto en los extremos. Cualquier valor que le demos intermedio, vamos a determinar si es positivo o negativo. Para estos cuatro casos, la función en menos 3 es menos 15, la función en menos 1 es 3, la función en 1 es menos 3 y la función en 3 es 15. Entonces podemos decir que el conjunto de positividad es menos 2, 0, unión 2, infinito. ¿Por qué? Porque el intervalo menos 2, 0, donde nosotros tomamos un valor de variable menos 1, dio positivo. Y en el intervalo 2, infinito, que tomamos un valor de función para 3, también dio positivo. Y el conjunto de negatividad es menos infinito, menos 2, unión 0, 2. Entonces podemos decir que esta es la solución al conjunto de positividad y negatividad. En la gráfica lo podemos comprobar, ya que de menos infinito a menos 2 es negativo, entre menos 2 y 0 es positivo, entre 0 y 2 es negativo, y de 2 a infinito es positivo. Entonces coincide con el análisis que hicimos sobre los intervalos. En este punto analizaremos los límites al infinito de la función para saber cuál es la tendencia cuando x tiende a valores infinitos. Por ejemplo, cuando una función es x al cuadrado más 2x más 5 sobre x al cuadrado más 1, si a esta función le aplicamos el límite cuando x tiende a infinito, sobre x al cuadrado más 1, sabemos que este límite, como es el cociente entre dos polinomios, lo podemos considerar como, y ambos son del mismo grado, lo podemos considerar como el cociente de los coeficientes principales, que en estos casos ambos valen 1, entonces este límite es 1. Para este caso, podemos decir que este límite tiende a 1, cuando x tiende a infinito. Si reemplazamos este infinito por menos infinito, como ambos tienen el mismo signo, va a tender al mismo valor. En cambio, si la función es x al cuadrado más 2x menos 1,
sobre x, sabemos que al aplicar este límite, el grado del polinomio del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces la función va a tender a infinito. Y también, si x tiende a menos infinito, como en el numerador la variable está al cuadrado y va a quedar siempre positiva, y el denominador va a quedar negativo, esta función tiende a menos infinito. Entonces, este es otro punto que se debe analizar para saber qué es lo que sucede con la función cuando la variable independiente tiende a más o menos infinito. En este punto vamos a analizar si la función es par y si la función es impar. Para que la función sea par, se debe cumplir que la función en x sea igual en la función en menos x. Entonces, decimos que la función es par si y solo si f de x es igual a f de menos x. ¿Qué quiere decir? Que si la función en x es igual a la función en menos x, la gráfica de esta función va a ser simétrica respecto del eje y. Y la función es impar si y solo si la función es igual a menos la función de menos x. Entonces, si se cumple que la función es igual a la opuesta de la función en menos x, gráficamente podemos decir que es simétrica respecto al centro de coordenadas. Vamos a ver dos ejemplos. Una función par, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado menos 4. Para verificar que esta función es par, tenemos que hacer f de menos x, que es igual a menos x al cuadrado menos 4. Todo número elevado a un exponente par sabemos que da positivo, entonces podemos decir que este término es igual a este término. O sea que esta función es lo mismo que decir x al cuadrado menos 4. Entonces podemos decir, como la función es igual a la función en menos x, esta función es par. Vamos a ver un ejemplo de función
impar, x al cubo menos 4x. Para poder calcular esta función, lo que tenemos que hacer es hallar menos f de menos x. Lo primero que hacemos es el signo que involucra a toda la función y reemplazamos a x por menos x en la función original. Menos x al cubo menos 4 por menos x. Cuando la base es negativa y el exponente es impar, el resultado es negativo, entonces podemos decir que menos x al cubo es menos x cubo. Y en el segundo término, menos 4 por menos x es 4x. En este caso, el signo menos que está delante de los paréntesis hacen que cambien los signos en el interior, entonces queda que esto es igual a x al cubo menos 4x. Y de esta manera vemos que la función original es igual a menos la función en menos x. Entonces podemos decir que esta función es impar. Vamos a ver ambas gráficas para analizar gráficamente lo que hicimos analíticamente. De esta manera vemos que en esta función, que dijimos que es par, se cumple que f de x es igual a f de menos x, ya que si tomamos, por ejemplo, 1, vemos que toma un valor de función igual que si tomamos menos 1, que es el opuesto. Para ambos valores, es más, para todos los valores de x, se cumple que la función en x es igual a la función en menos x. Ahora vamos a ver para la función con la que venimos trabajando en los puntos anteriores, x al cubo menos 4x, se cumple gráficamente la imparidad. En este caso, la función decimos que es impar, porque f de x es igual a menos f de menos x. Entonces, para el mismo valor de variable independiente, por ejemplo 1, tenemos este valor de función, y para el opuesto, o sea f en menos 1, tenemos este valor de función que también es opuesto. O sea que para valores opuestos de variable independiente tenemos valores opuestos de función. Eso es lo que quiere decir con este punto. Y así vimos dos ejemplos, uno de función par y otro de función impar. En este paso lo que vamos a hacer es
analizar la discontinuidad en puntos excluidos del dominio. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la función no es continua en estos puntos porque no existe valor de función. Entonces, lo que analizamos es la discontinuidad para saber si es una discontinuidad evitable o una discontinuidad esencial. Para este punto lo que tenemos que hacer es calcular el límite por izquierda y el límite por derecha en los puntos excluidos. Hay que hacer el límite cuando x tiende a por izquierda de la función y el límite cuando x tiende a por derecha de la función. Siendo a un punto que no pertenece al dominio funcional, un punto excluido. Entonces, de esta manera, por ejemplo, tenemos la función x al cuadrado menos 6x sobre x al cuadrado menos 7x más 6, donde, según el denominador, podemos llegar a tener dos valores de variable independiente que generan una discontinuidad, ya que el denominador no puede ser 0 y es una función cuadrática. Si factorizamos numerador y denominador, tenemos que en el numerador menos 6x, perdón, sacando factor común queda x menos 6 y en el denominador es x menos 1 por x menos 6. Entonces sabemos que hay dos puntos excluidos del dominio y podemos decir que el dominio de esta función es menos infinito 1 unión 1 6 unión 6 infinito. Entonces, lo que hay que analizar es el límite por derecha y el límite por izquierda para x igual a 1 y el límite por derecha y el límite por izquierda para x igual a 6. En caso de que ambos límites coincidan, se va a tratar de una discontinuidad evitable, y si los límites tienden al infinito o no existen, se trata de una discontinuidad esencial. Entonces hay que clasificar qué tipo de discontinuidad tenemos en cada uno de los puntos excluidos del dominio. En este punto vamos a analizar si existen asíntotas en la función. Para eso nos vamos a ayudar en el punto 4 y en el punto 6, que es el punto anterior. En el punto anterior lo que analizamos es la continuidad en los
puntos excluidos del dominio, entonces ahí podemos determinar si existen asíntotas verticales. Si existen asíntotas verticales, van a existir en x igual a A o en x igual a B o en ambos, ¿sí? Depende de la cantidad de puntos excluidos que los límites laterales nos hayan dado infinito, nos va a decir las asíntotas verticales cuál es su ecuación. Y en el punto 4 nos va a ayudar para determinar las asíntotas horizontales, donde aplicamos el límite cuando x tiende a más o menos infinito. Entonces la ecuación de la asíntota horizontal va a ser y igual a m o y igual a n. Lo que nos falta determinar todavía con las asíntotas es evaluar, en el caso de que no exista asíntota horizontal, evaluar si existe asíntota oblicua. Recordamos que para hallar asíntota oblicua, para calcular la pendiente de la ecuación de la asíntota oblicua, hay que hallar el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre la variable, y de existir un valor m real, hay que hallar el término independiente b, que es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente hallada en el punto anterior por x. De esta manera, con estos dos datos, tenemos que la ecuación de la asíntota oblicua es mx más b. Y de esta manera se expresan, en caso de existir, las ecuaciones de las asíntotas. En este paso vamos a determinar los puntos críticos. Los puntos críticos se refiere a cuando la derivada de la función es igual a 0. En ese valor de x, donde la derivada se hace 0, se lo denomina punto crítico. Entonces lo que hay que hacer, dada una función cualquiera, por ejemplo, f de x igual a x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4, derivarla. Entonces, si esa es la función, la derivada es 4x al cubo menos 10x, y la derivada de 4 es 0. Entonces, para establecer cuáles son los puntos críticos, hacemos que esto sea igual a 0.
Si esta expresión es igual a 0, podemos decir que factorizando, sacamos factor común x, 2x, perdón, 2x al cuadrado menos 5 entonces de esta manera podemos decir que 2x es igual a 0, o sea que x es igual a 0, o que 2x al cuadrado menos 5 es igual a 0, porque es un producto y la única forma de que este producto dé 0 es que uno de los dos factores sea igual a 0. Entonces, una de las posibilidades es que x es igual a 0. La otra posibilidad es que 2x al cuadrado es igual, menos 5 es igual a 0. Entonces, podemos decir que 2x al cuadrado es igual a 5 y que x al cuadrado es igual a 5 medios, y despejando podemos decir que el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de 5 medios. A lo que esto tiene dos soluciones: que x es la raíz cuadrada de 5 medios o que x es menos la raíz cuadrada de 5 medios. Entonces tenemos dos posibilidades más: que x sea igual a la raíz cuadrada de 5 medios o que x sea igual a menos la raíz cuadrada de 5 medios. Con estos tres resultados podemos decir que los puntos críticos son menos la raíz cuadrada de 5 medios cero y la raíz cuadrada de 5 medios. De esta manera hallamos los puntos críticos para cualquier función, hallando cuando la derivada es igual a 0. En este paso vamos a hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Para generar estos intervalos, lo que vamos a utilizar son los puntos excluidos del dominio y los puntos críticos. ¿Por qué los puntos críticos? Porque dijimos que los puntos críticos son los valores de la variable donde la pendiente de la derivada es 0. O sea, la pendiente de la recta tangente, mejor dicho, es 0. O sea, la derivada es 0. Entonces, si la pendiente es 0, quiere decir que a la izquierda la pendiente puede ser positiva y a la derecha negativa, o viceversa. Entonces, la función en el punto crítico puede pasar de creciente a decreciente o de decreciente a creciente. Entonces, los extremos de estos intervalos van a ser los puntos críticos y los puntos excluidos, ya que en un punto excluido no sabemos si
la función es creciente en ambos laterales del punto, o sea, por izquierda o por derecha puede ser creciente en ambos, en uno puede ser creciente, en el otro decreciente, o puede ser decreciente en ambos. Como eso no lo podemos saber, se debe evaluar el punto excluido como un extremo de estos intervalos. Una vez que determinamos los extremos de los intervalos, lo que se debe hacer es evaluar un punto interior a cada intervalo en la derivada. Si la derivada en ese punto es mayor que 0, esto quiere decir que la función es creciente. Y si la derivada en ese punto es menor que 0, la función es decreciente. Vamos a ver un ejemplo. En el caso anterior, la función es x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. La derivada dijimos que es 4x al cubo menos 10x. Entonces, para esta función, los intervalos van a ser de menos infinito a menos la raíz cuadrada de 5 medios de menos la raíz cuadrada de 5 medios a 0 de 0 a la raíz cuadrada de 5 medios y de la raíz cuadrada de 5 medios a infinito. Entonces lo que debemos hacer ahora es, en estos 4 intervalos formados por los puntos críticos, reemplazar la derivada en un punto intermedio cualquiera y verificar su signo. Entonces, dadas esta función y su derivada, vamos a evaluar la derivada en menos 2, en menos 1, en 1 y en 2. En menos 2 es menos 12. En menos 1 es 6. En 1 es menos 6. Y en 2, 12. Entonces, podemos decir que la función crece en el intervalo menos 5 medios, perdón, menos raíz cuadrada de 5 medios
0 unión raíz cuadrada de 5 medios infinito. Y la función decrece en los intervalos menos infinito menos raíz cuadrada de 5 medios unión 0 raíz cuadrada de 5 medios. De esta forma tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. En este paso lo que vamos a hacer es hallar los máximos y mínimos relativos. Se refiere a máximos y mínimos a los puntos donde la curva toma un valor mayor a lo que tiene por izquierda y mayor a lo que tiene por la derecha. O sea, es la cima de la curva en determinado punto. ¿Y por qué se llaman relativos? Se llaman relativos porque pueden existir valores mayores a ese máximo de función. Por ejemplo, en este caso tenemos un máximo en esta parte de la curva donde a la izquierda tenemos valores inferiores a ese punto y a la derecha también, siempre refiriéndonos a valores de función. En cambio, en este tramo de la función tenemos valores mayores que ese máximo, por eso se los llama relativos. En cambio, puede que ese máximo y mínimo puede llegar a ser absoluto. Por ejemplo, en esta cuadrática, el mínimo es absoluto, porque no hay ningún valor de función menor que el mínimo relativo. En cambio, en el caso anterior, sí hay valores menores que el mínimo relativo, en este caso, y mayores al máximo relativo, que son los valores que tienden a infinito. Aclarando esto, vamos a pasar a ver la forma de evaluar los puntos para determinar si son máximos o mínimos relativos. Hay dos maneras de saber si una función tiene máximos y mínimos relativos. La primera es evaluar la segunda derivada de la función. Cuando la segunda derivada de la función toma valores positivos, ese valor de x es un mínimo. Y cuando toma valores negativos es un máximo. ¿Pero dónde lo vamos a evaluar? Se evalúa en los puntos críticos. En el paso anterior nosotros vimos que los puntos críticos podían llegar a ser un máximo y mínimo porque la derivada en el punto crítico es igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la tangente a la curva en el punto crítico
es horizontal, paralela al eje X. Entonces, la derivada es igual a 0 porque la tangente tiene pendiente 0. Como vamos a evaluar el máximo y el mínimo en los puntos críticos, suponiendo que los puntos críticos sean A y B, por dar un ejemplo cualquiera, evaluamos la derivada segunda en A, por ejemplo. Derivada segunda en A, si esta da un valor mayor que 0, implica que A es un mínimo relativo. Y si la segunda derivada en A es menor que 0, acá no puse 0, implica que A es un máximo relativo. Por ejemplo, vamos a la función que venimos trabajando. F de x es x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. La derivada es 4x al cubo menos 10x. Y la derivada segunda es 12x al cuadrado menos 10. Entonces, para este caso dijimos que los puntos críticos son menos la raíz cuadrada de 5 medios, 0 y la raíz cuadrada de 5 medios. Tenemos 3 puntos para evaluar la segunda derivada. Entonces, derivada segunda en menos la raíz cuadrada de 5 medios derivada segunda en 0 y derivada segunda en la raíz cuadrada de 5 medios. Para el primer caso, el resultado es 20. Para el segundo caso, da menos 10. Y para el tercer punto crítico, 20. Entonces, como en el primer y segundo y tercer punto crítico la derivada segunda es mayor que 0, son mínimos. Y en el segundo punto crítico, en 0, la derivada segunda es negativa, entonces tenemos un máximo relativo. Podemos decir que hay un máximo en el punto 0,
menos 10 y mínimos en los puntos menos raíz cuadrada de 5 medios 20 y en el punto raíz cuadrada de 5 medios 20. Estas son las respuestas de los máximos y mínimos. Otra forma de evaluar máximos y mínimos es mediante las dos evaluaciones anteriores, o sea, las dos consideraciones que tuvimos para hallar los puntos críticos y el crecimiento y decrecimiento. Podemos decir que existe un máximo si en el punto crítico la función pasa de creciente a decreciente. Y existe un mínimo si en el punto crítico la función pasa de decreciente a creciente. Entonces, de esta manera, como vimos en los gráficos anteriores, una función donde en su punto crítico pasa de creciente a decreciente, hay un máximo, y si pasa de decreciente a creciente, hay un mínimo. Estas son las dos maneras de evaluar máximos y mínimos. La más práctica, al tener que hacerlo analíticamente y no contar con la gráfica hasta el final del estudio, siempre va a ser evaluando la derivada segunda en el punto crítico. Para hallar los posibles puntos de inflexión, lo que vamos a hacer es a la segunda derivada de la función igualarla a 0. Esos son los valores de x que van a ser posibles puntos de inflexión. Después vamos a ver cómo hacemos para comprobar si verdaderamente son puntos de inflexión o no. Por ahora son posibles porque puede haber alguna otra posibilidad de que la derivada segunda sea igual a 0, pero no cumpla las condiciones que siguen para que sea realmente punto de inflexión. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en el caso anterior, donde la segunda derivada es 12x al cuadrado menos 10. Vamos a hacer que esta expresión sea igual a 0. Entonces, podemos decir que x al cuadrado es igual a 5 sextos y que x puede tener
dos resultados: la raíz cuadrada de 5 sextos o menos la raíz cuadrada de 5 sextos. Estos son los dos posibles puntos de inflexión. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer con estos posibles puntos de inflexión para determinar si realmente lo son. Para analizar la concavidad tenemos que determinar los intervalos donde analizar esa concavidad. Los extremos de esos intervalos van a ser, como siempre, los puntos excluidos del dominio y otro punto que va a generar el intervalo de concavidad van a ser los posibles puntos de inflexión. ¿Por qué los posibles puntos de inflexión? Porque el posible punto de inflexión es el que está generado por el cambio de concavidad en la curva. La concavidad se refiere a si la curva es convexa o si es cóncava. Entonces, lo que vamos a analizar acá es esta concavidad. Los intervalos se forman entonces con los puntos excluidos de dominio y los posibles puntos de inflexión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Evaluar un punto dentro de cada intervalo donde la derivada segunda en ese punto que pertenece al intervalo va a ser positiva o negativa. Si es mayor que 0, quiere decir que la función es convexa. ¿Sí? O lo que también se llama ramas hacia arriba. Si la derivada segunda en ese punto que elegimos dentro del intervalo es menor que 0, quiere decir que la función es convexa. Este es el criterio que se utiliza para determinar la concavidad en una función. En este paso vamos a determinar realmente si existe punto de inflexión. Para poder hallar el punto de inflexión existen dos métodos o dos formas de evaluar el punto de inflexión. La primera es evaluar la derivada tercera en los posibles puntos de inflexión que ya habíamos hallado. Si la derivada tercera
en el posible punto de inflexión es distinta de 0, esto quiere decir que A es punto de inflexión. Y si la derivada tercera en ese posible punto de inflexión es igual a 0, esto quiere decir que A no es punto de inflexión. Por ejemplo, en el caso anterior, en el ejemplo que venimos viendo, la derivada tercera mejor dicho, primero vamos a aclarar cuál es la derivada segunda para no perdernos. 12x al cuadrado menos 10, donde la derivada tercera es 24x. Los posibles puntos de inflexión eran la raíz cuadrada positiva y negativa de 5/6. Con estos dos valores podemos decir que la derivada tercera en la raíz cuadrada de 5/6 es distinta de 0 y que la derivada tercera en menos también nos va a dar distinto de 0, porque en ambos casos, al reemplazar en la derivada tercera, estamos multiplicando 24 por la variable donde nos dio el posible punto de inflexión, obviamente va a dar distinto de 0. Entonces podemos afirmar que puntos de inflexión son menos la raíz cuadrada de 5/6 y su correspondiente coordenada en y la raíz cuadrada de 5/6 con su correspondiente coordenada en y. Entonces, de esta manera determinamos los puntos de inflexión. Otra forma de determinar si existe punto de inflexión es considerar en el posible punto de inflexión si la función pasa de cóncava a convexa, existe punto de inflexión. Lo mismo que si pasa de convexa a cóncava. En este punto central debería quedar el posible punto de inflexión. Si esto pasa, quiere decir que existe punto de inflexión en ese valor de la variable. Entonces los puntos de inflexión se van a calcular
como el valor donde la derivada segunda se hace 0, para qué valor de la variable la derivada segunda se hace 0, y su correspondiente valor de función. Siempre que hablamos de las coordenadas hablamos de la función original. La variable coincide tanto en la segunda derivada como en la primera, como en la función original, pero el valor de y de la coordenada corresponde a la función original siempre. En este paso, lo que vamos a hacer es tratar de graficar con los datos que evaluamos en cada uno de los pasos anteriores. Podemos comenzar con puntos característicos, que los que vimos hasta ahora pueden ser las raíces. Yo marco cualquiera como para hacer una representación, donde cada raíz tiene su coordenada. Por ejemplo, 2, vamos a poner más general, x1, 0, x2, 0, y x3, 0. Tienen sus coordenadas, la intersección con el eje Y, que también va a tener sus coordenadas Y0, perdón, Y1. Podemos tener también como punto característico si obtuvimos un máximo relativo, también con coordenadas x4, y4, un mínimo con coordenadas x5, y5, también podemos haber obtenido un punto de inflexión con coordenadas x6, y6, y esto es lo que se refiere a puntos característicos. También podemos haber obtenido algún punto excluido del dominio, donde sabemos que ese punto por ahí no existe, de coordenadas x7, y7, pero no siempre se pueden obtener tanta cantidad de puntos. A veces algunos se logran, otros no existen. Entonces pasamos a una segunda etapa de trazados, que es rectas características. ¿A qué se refiere con rectas características? A las posibles asíntotas, o las asíntotas, mejor dicho, obtenidas. Tenemos, por ejemplo, una asíntota horizontal, podemos tener alguna asíntota vertical, o también alguna asíntota oblicua. Cualquiera de estas ya la podemos graficar antes de hacer ningún tipo de trazado. Y también en base a todo esto, lo que se puede hacer es identificar de la figura cuáles son las consideraciones evaluadas que coinciden o que deben coincidir.
Por ejemplo, suponiendo que tenemos dos asíntotas, una vertical y una oblicua, y en la asíntota vertical calculamos los límites laterales al evaluar la discontinuidad, y nos da que por derecha tiende a menos infinito y por izquierda tiende a más infinito. Entonces, en el paso donde evaluamos positividad y negatividad, obviamente en el intervalo que va desde la asíntota vertical hacia la derecha, vamos a tener que tener un intervalo de negatividad. ¿Hasta dónde? Hasta una posible raíz. Vamos a suponer que esto es raíz. Hasta este punto vamos a tener que tener intervalo de negatividad. A partir de la raíz podemos llegar a tener intervalo de positividad o puede volver a ser negativo. Pero sí o sí, si el límite nos dio negativo, obviamente el intervalo este va a corresponder al de negatividad. Lo mismo que por izquierda. Y si tenemos una raíz en este eje y otra raíz en este, trazando, supuestamente va a ser algo similar a esto. Entonces sabemos que si hay una raíz y está de la asíntota oblicua a la izquierda, obviamente la curva va a estar por encima. Y podemos decir que de la raíz, desde menos infinito hasta la raíz, va a ser un intervalo de negatividad. Lo mismo que al calcular los límites cuando x tiende a más o menos infinito. Si estos límites nos dieron un valor determinado, no puede haber una asíntota oblicua. Si estos límites nos dan, por ejemplo, tendiendo a infinito, da menos infinito, no coincide con el concepto que veníamos trabajando sobre la asíntota vertical. O sea, un paso tiene que coincidir con el siguiente a la hora de comparar al momento de graficar. Si acá calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función y nos da positivo infinito, coincide con lo que veníamos viendo con las raíces y con los límites laterales en la asíntota vertical. Todo tiene que estar relacionado y coincidir. Si no, hay que revisar los pasos anteriores. Otro punto también a ver. Supongamos que tenemos una curva de esta manera, donde tenemos raíces x1, x2 y x3. Ahí se generan los intervalos de positividad y negatividad. Sabemos que este intervalo es negativo, este es positivo, este negativo y este positivo. Entonces, si en este intervalo, que es positivo, tenemos un máximo y en este intervalo tenemos un mínimo, nos tiene que dar que la concavidad y la convexidad tienen que coincidir con ese máximo y mínimo. No podemos decir que en un máximo la curva es convexa porque es cóncava. Lo mismo que en un mínimo. Sabemos que la curva es convexa. Entonces, ese tipo de cosas tienen que coincidir. Como también acá, si sabemos que tenemos intervalo de positividad, a partir de la tercera raíz
hasta el infinito, sabemos que el límite cuando x tiende a infinito de la función va a tener que ser igual a infinito, si no, no nos coincide con lo que estamos hablando de los intervalos. ¿Sí? Puede ser positivo y tener una asíntota horizontal, en este caso no la tenemos, entonces va a dar infinito. Si este límite nos da un valor, puede ser positivo pero terminar en una asíntota horizontal, pero también la tenemos que tener, o sea, tiene que coincidir el límite que hallamos con las observaciones que hacemos, lo mismo que por izquierda o en los intervalos de negatividad. Entonces tiene que haber una coherencia entre cada uno de los pasos que fuimos haciendo anteriormente y los resultados que se van deduciendo hasta llegar a lograr una gráfica completa. Por último, queda establecer cuál es la imagen funcional para conocer la totalidad de los puntos que pertenecen a esta función. Si la función es biyectiva, admite inversa, y si no es biyectiva se puede acotar el dominio para que admita inversa, y de esta manera poder calcular la función inversa y establecer el dominio. Ya sabemos que la imagen de la función es el dominio de la función inversa. Entonces, para establecer cuál es la imagen, lo que tenemos que hallar es la función inversa, hallar el dominio de esa función, y de esa manera obtenemos la imagen funcional. De otra forma, lo único que nos sirve para establecer cuál es la imagen son todos los datos que obtuvimos en los pasos anteriores y la construcción de la gráfica. De esa manera determinamos cuáles son los intervalos que corresponden a la imagen. De ser de esta manera, vamos a ver un ejemplo para una función de las que estuvimos trabajando, que es x a la cuarta menos 5x al cuadrado más 4. Esta función se la denomina bicuadrada. Como es una función bicuadrada, hay valores de función que corresponden a 4 valores distintos de dominio. Entonces, a esta función, para poder determinar la imagen funcional y determinar la inversa, hay que acotar el dominio. No se puede hacer con el dominio real. Entonces, sabemos que podemos ver si se puede calcular la función inversa, pero hay que acotar el dominio para las restricciones que tenga. Entonces, para poder hacer que esta función sea inversa, o sea, poner en vez de y en función de x, poner x en función de y, hay que despejar x. Para eso nos vamos a valer de un artificio y vamos a comenzar diciendo que a es x al cuadrado. Entonces esta función se transforma en f de a, que es a al cuadrado menos 5a más 4. De esta forma es una cuadrática, pero como sabemos que a es x al cuadrado
y que en realidad en un principio es una bicuadrada, vamos a trabajar con esta expresión hasta poder regresar al valor de x, a la variable x. Entonces, vamos a hallar la canónica de esta función y queda que f en a es igual a el coeficiente del término principal, que es 1, que multiplica a la variable menos x del vértice, que x del vértice se calcula como menos b sobre 2 por a. Entonces esto es menos 5 medios al cuadrado más y del vértice, que y del vértice se calcula c menos b al cuadrado sobre 4 por a. Esto da 9 cuartos. Negativo. Entonces el signo positivo pasa a ser negativo. De esta manera ya tenemos la expresión canónica. ¿Y para qué nos sirve esta expresión canónica? Para poder despejar a en función de y. Entonces despejamos a y queda a es igual a y más 9 cuartos la raíz cuadrada más 5 medios. Y como sabemos que a en realidad es x al cuadrado, podemos decir que x al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de y más 9 cuartos más 5 medios. Como esta es la función inversa, vamos a decir que la función inversa de la original es igual a la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de x más 9 cuartos más 5 medios y todo bajo el signo radical. De esta manera lo que tenemos que hallar son valores de x que hagan que este radicando sea mayor o igual que 0 y que todo este radicando siempre dé mayor o igual que 0. Como es una suma, con calcular cuánto va a valer este x, vamos a hacer un poco de espacio. X más 9 cuartos tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces x tiene que ser mayor o igual que menos 9 cuartos. Y así determinamos que la imagen funcional es desde menos 9 cuartos a infinito. Y de esta manera
completamos el estudio de funciones. Ahora vamos a ver una ayuda que utilizo yo para recordar o terminar de interpretar todo lo que se hizo en el estudio de funciones. Tenemos, por ejemplo, una función, una cúbica, que está representada por esta curva. Vemos ahí la recta tangente que va recorriendo la curva y vemos que hay posiciones en las que queda paralela al eje X, que casualmente es el máximo y el mínimo. Entonces en esos dos puntos queda paralela al eje X, quiere decir que la derivada primera se hace 0. Si graficamos la primera derivada, vamos a tener una cuadrática, donde casualmente vemos que el máximo coincide con el 0 de la primera derivada, o sea, con la raíz de la primera derivada, y el mínimo también coincide con la otra raíz de la primera derivada. O sea, es justamente cuando la primera derivada se hace 0 es que tenemos los puntos críticos que coinciden con el máximo y el mínimo. Entonces, una forma de recordar que la derivada primera se hace 0 donde hay un máximo y un mínimo es por medio de esta gráfica. También podemos ver que la función, que es la que está en verde, es creciente, mientras que la primera derivada es positiva. Es decreciente desde el máximo hasta el mínimo, donde la primera derivada es negativa. Y vuelve a ser creciente donde la derivada es positiva. Acá se ve bien la relación que hay entre todo lo que evaluamos en los pasos anteriores de crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, o sea, puntos críticos o máximos y mínimos relativos. También podemos trazar la tangente a esa derivada y va a tener un punto donde esa tangente a la derivada se hace 0, que vendría a ser el vértice de la raíz, este punto. Ahí la derivada se hace 0 y obtenemos el posible punto de inflexión, que termina siendo donde cambia la concavidad de la gráfica, el punto de inflexión, y la derivada primera se hace 0. Si graficamos la segunda derivada, vemos que en el punto de inflexión la derivada segunda se hace 0. Vamos a volver a la primera tangente. En este caso vamos a tener la tangente de la función. Vemos que la tangente va cambiando y va aumentando su pendiente a medida que aumenta la variable. Ahí lo vemos en retroceso, pero ahí se ve que cambia el sentido.
Vamos a ver desde el principio. Acá, a partir de este valor, la pendiente va disminuyendo, se hace negativa, sigue disminuyendo hasta el punto de inflexión. A partir del punto de inflexión comienza a aumentar la pendiente de vuelta. Entonces, ese cambio en la pendiente de la tangente se realiza justo en el punto de inflexión, donde la derivada segunda es negativa, se hace cero y comienza a ser positiva. Ese punto de inflexión es donde la curva cambia el crecimiento o decrecimiento de esa pendiente. Entonces, con esta gráfica podemos recordar cuáles son los ceros que hacen que obtengamos los puntos críticos, los posibles puntos de inflexión y el verdadero punto de inflexión al cambio de concavidad. Es una gráfica que en lo particular a mí me ayuda a recordar estos conceptos y poder tenerlos presentes sin la necesidad de acordarse de memoria la teoría. Analizando crecimiento, decrecimiento, concavidad, positividad, negatividad, todo a través de la primera y segunda derivada. Espero que les ayude y que también les sirva como a mí recordar esos conceptos por una gráfica.